Sí, Señor, te amamos. Damos gracias por tu vida. Amén. Damos gracias por tu revelación fresca y nueva. Amén. Sé tú el que trae tu hablar esta noche. Sé tú el que nos impartes tu visión esta noche. Llévanos a comprometernos contigo para hacer tu voluntad y tu propósito. Nos recostamos y esperamos en ti, Señor. Aleluya. Damos gloria al Señor. Este es el mensaje número 6. Así es que estaremos compartiendo una palabra muy rica que entra esta próxima semana para ustedes. Es una palabra que cada tema, cada conferencia, cada mensaje hablado es una conferencia extraordinaria en sí misma. Quiero traerles brevemente los 6 temas principales que se tocarán esta semana. 1, no amar al mundo, que es el enemigo de Dios. 2, hacer la voluntad del Padre en el reino de Dios, fuera del vivir del mundo. 3, tomar el camino de restricción y no el camino ancho. 4, Dios purifica el universo mediante sus juicios, pero sobre todo a su casa. Y el último, viniendo a ser el Israel de Dios. Así que no, en este mensaje, como ustedes saben, no es mi intención entrar en repetir exactamente lo que ustedes van a estar hablando, sino expandir diferentes áreas que les van a ayudar a ustedes a tener una comprensión mayor de la parte intrínseca, seria, la carga seria de este mensaje, para que el Señor pueda seguir ganando más de todos nosotros. Así que estaremos sí enfatizando el título de este mensaje, el cual es hacer la voluntad de Dios en el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, para la iglesia como el Israel de Dios. Tremendo título ese. Así que en todo el mensaje estaremos siendo guiados por ese título hasta que realmente descubramos qué hay detrás de cada cosa, de cada palabra. Este tema de no amar el mundo lo hemos venido trayendo y hay que seguirlo trayendo. Es la carga del ministerio y es la carga del Señor en toda la Biblia. Así que necesitamos profundizar en este tema de no amar al mundo y hacer la voluntad del Padre en el reino, fuera del mundo, tomando el camino de restricción. Ahora hay 4 versos que corren paralelos, pero que son la base de todo el mensaje, aunque como ustedes saben, siempre nos gusta traer abundancia de la palabra, que es la que realmente nos da la riqueza y la que nos da la base de todo lo que podamos decir. Y este versículo ya lo han escuchado muchas veces, pero es un versículo que no tiene fin. Es un misterio interesante. Es la oración que los hispanos le llamamos el Padre Nuestro y que se repite entre todos los cristianos en el mundo. Pero cuando Cristo le dijo a los discípulos que oraran de esa manera, realmente Él no le dio una guía de oración. Él les dio una receta con muchos ingredientes para que descubrieran todo lo que estaba oculto
detrás de cada palabra que dijo en esa oración. Y Mateo 6:10 nos dice, venga tu reino. Ahí nada más hay un mensaje completo. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El segundo versículo que hace par, que hace armonía con este versículo es Mateo 12:27. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Va a ser muy interesante este mensaje, muy comprensivo, tiene muchos puntos, muchos versículos, muchos detalles, porque nuestra carga no es solamente repetir alguna palabra, sino que usted sea impresionado y que usted pueda hacerse un seguidor del Señor con todo su corazón. Luego tenemos otra pareja de versículos y estos 4 versículos los estaremos trabajando. Primera Tesalonicenses 5:23a. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y vuestra alma, y los que tienen el bosquejo ven que está en negrilla, y vuestro cuerpo. Luego el versículo base de este mensaje, Primera de Juan 2:15, y lo van a seguir escuchando en futuras conferencias. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Así que cuando entramos a Mateo 6:10, dice, venga tu reino, es porque en la tierra se ha instaurado otro reino. Cuando el Señor dice, venga tu reino, es que no está el reino de él. Entonces, es necesario que llegue ese reino para sacar el otro reino ilegal que opera en la tierra. Por eso mencionamos que este versículo corre en armonía con el de 12:27 de sacar fuera los demonios. Y yo sé que siempre que escuchamos este versículo, quizás consideramos el Señor sacando demonios. Pero el peso de ese versículo no está en sacar los demonios, sino cuando Él dice que cuando se sacan los demonios, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y uno dirá, bueno, por tantos demonios que sacó. Y el reino como que no se expresó. No, es que el Señor estaba detrás de algo más allá de sacar unos cuantos demonios. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Sacar fuera demonios es sacar fuera a los que están ocupados por las ataduras del enemigo. Y de esa manera el Señor va a tomar dominio en esta tierra. La pregunta es, ¿cuántos estarán ocupados por el enemigo? ¿Cuántos estarán atados por el enemigo? Bueno. Vamos a una lectura del libro El Reino, capítulo 8. Y dice el ministerio, tenemos que ver que tanto el reino de Dios como el reino de Satanás son algo de vida. No se preocupe, ya mismo vamos a explicar por qué él dice eso de algo de vida. El reino de Dios es un asunto de vida divina. Mientras que el reino de Satanás es un asunto de vida satánica. Así que son dos vidas operando. Si consideramos la situación mundial, podrá percatarse que el linaje humano en su totalidad es un reino.
pero no solamente un reino de vida humana, sino aún más de la vida satánica. Por eso decía el Señor, si yo echo fuera a los demonios, viene el reino. El Señor está en ese proceso. Hoy en día, la sociedad humana es el reino de la vida satánica. La humanidad entera ha llegado a ser la totalidad de la vida satánica con todas sus actividades. Fíjense bien. Por tanto, el reino humano se ha convertido en el reino satánico, el reino de Satanás. A veces me da gracia, me parece un poco risible cuando usted escucha por ahí que hay un templo que adora a Satanás. Y la gente se pone unas túnicas y hace unas cosas que adorando y que a Satanás. ¿Saben? Satanás se ríe de eso. Satanás se ríe de eso. ¿Sabe por qué? Porque el mundo entero que no está en Dios está controlado por el enemigo. El mundo entero está controlado por el enemigo. Así que algunos que dicen que tienen un templo y que adoran a Satanás, no, esos son los menos peligrosos. El enemigo tiene otra estrategia mucho más completa. Mucho más completa. Los versos que les voy a leer ahora no están incluidos en el bosquejo que ustedes tienen, pero son sumamente reveladores en la línea de la carga que estamos presentando. Éxodo 23 dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará al amorreo, al eteo, el fereceo, el cananeo, al jebeo y al jebuseo, y los exterminaré. Yo sé que hemos leído eso muchas veces y le pasamos por encima a todos esos nombres, pero oiga lo que dice el 30. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que hayas llegado a ser fructífero y heredes la tierra. Maravilloso. Quiere decir que las tribus en la tierra prometida son tipo de la situación presente en la atmósfera del mundo. Cada tribu representa no solo las ataduras demoníacas del mundo, que han tomado el mundo de una manera ilegal, de lo que le corresponde a Dios, sino todas las manifestaciones operadas por Satanás en nuestra carne, que es necesario que sean expulsadas y eliminadas. Así que cuando dice, poco a poco los echaré de delante de ti hasta que hayas llegado a ser fructífero y heredes la tierra, estamos hablando del proceso del versículo de Mateo, del Señor echar fuera los demonios para que llegue el reino. Qué maravillosa es la Biblia. Próximamente entrarán en otro alimento matutino maravilloso. Maravilloso. Se llama una palabra oportuna con respecto a la situación mundial y el recobro del Señor. Esa palabra oportuna ciertamente es bien oportuna. En cada uno de estos mensajes, estamos ahora en la voluntad de Dios y luego viene esta y la que estaba anteriormente y la que estaba anteriormente. Es como una escalera que los hermanos van subiendo y este otro es otro escalón en la visión.
Pero quise adelantarles un poquito de lo que viene, porque armoniza y da base a la palabra que estamos trayendo hoy. En el libro de los profetas menores aparece una porción que los hermanos utilizan en ese alimento matutino. Y me gusta decirle alimento matutino, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que es para usted cada mañana, el alimento matutino. Y de hecho, si usted se fija bien, en la parte de arriba, cuando usted abre el libro, dice arriba, alimento matutino. Por eso es que me gusta decirle alimento matutino. Dice en el mensaje 15 de los profetas menores, todos nacimos en la historia humana, pero hemos nacido de nuevo. Hemos sido regenerados en la historia divina. Ahora debemos plantearnos esta pregunta. ¿Vivimos en la historia divina o vivimos meramente en la historia humana? Si nuestro vivir es en el mundo, vivimos en la historia humana. Pero si vivimos en la iglesia, vivimos en la historia divina. En la vida de iglesia, la historia de Dios es nuestra historia. Ahora, ambas partes, Dios y nosotros, tenemos una sola historia. Con la historia divina tenemos la nueva creación, el nuevo hombre con un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva historia y una nueva consumación. Señor Jesús. Alabamos al Señor por ser partícipes de la historia divina, donde experimentamos y disfrutamos cosas divinas y misteriosas. Qué rico adelanto, ¿no? Luego, en ese mismo libro de los profetas menores, en el mensaje 16, continúa en la misma línea diciendo, la historia de Dios con el hombre no es un asunto sencillo. Dios estaba con el hombre con la intención de entrar en el hombre y ser uno con el hombre. El hombre fue creado por Dios para este propósito. Pero aunque Dios tenía tal propósito al crear al hombre, el hombre tiene otro propósito sutil. Y estos dos propósitos no concuerdan entre sí. Dios tiene su camino y el hombre tiene su camino. Debido a esto, incluso cuando el hombre coopera con Dios, no lo hace siguiendo el camino de Dios, sino que lo hace siguiendo su propio camino. Por tanto, hay dos líneas, la línea de Dios y la línea del hombre. Dios desea entrar en el hombre y ser uno con el hombre, sin embargo, el hombre no toma el camino de Dios, sino que insiste en tomar su propio camino. Esta insistencia ha causado y continúa causando un gran fracaso. Como resultado de ello, a los ojos de Dios, el hombre se ha vuelto pecaminoso, corrupto y abominable. ¿Por qué? Porque cuando el hombre toma su propio camino, no es su propio camino. Es el camino del que está influenciando y contaminando toda la atmósfera del mundo. Todo eso está escondido en venga tu reino. Imagínense, hermanos, qué maravilla. Venga tu reino. Todo eso está escondido ahí. El segundo punto del versículo es hágase tu voluntad. Y ya ahí sabemos. Mientras la voluntad de Dios no se lleve a cabo en la tierra y Satanás tenga control en la tierra, entonces el deseo de Dios no se puede consumar.
Dios, como vimos la semana pasada, Dios nos seleccionó en su presencia y Dios espera que esos hijos que Él seleccionó en su presencia cumplan el ciclo de su economía. Es decir, la redención, la regeneración, la santificación plena, hasta la redención de nuestros cuerpos, para que ellos vengan a ser sus hijos maduros, como el Israel de Dios, su reino de sacerdotes, su cuerpo, expresión y agrandamiento como una nación santa. Y por último, su novia preparada, su ejército, para finalmente expulsar a su enemigo del terreno que ha tomado ilegalmente. Todo eso es la economía de Dios. Márquelo por ahí, repítalo, háblelo, dígaselo usted mismo, váyase al espejo, hable estos procesos que Dios quiere hacer con el hombre. Para poder lograr esto, hermanos, necesitamos estar claros de toda la operación de la economía satánica. Muchos de estos temas que vamos a tocar hoy, algunos de estos temas no se tocan con mucha profundidad, pero si no hablamos de esto, seguiremos fracasando. Y por otro lado, necesitamos tener una visión clara y concisa de la economía de Dios efectuada por Cristo en su resurrección, que lo sentó en los lugares celestiales, otorgándonos a nosotros su autoridad y poder para subyugar a Satanás. Así que por un lado tenemos la operación del enemigo, pero por otro lado tenemos la operación de la economía de Dios, dada a su iglesia, teniendo a Cristo como nuestra cabeza, con toda su autoridad. Volviendo al libro de Reino, capítulo 8. Y oigan bien esto. Son de los temas que a veces no queremos tocar mucho, pero si no lo hablamos, no podemos conocer a nuestro enemigo. Satanás, como espíritu maligno, ha entrado en todos los seres humanos. Él opera en todos ellos sin excepción. Al operar de este modo, él ha producido un reino. Satanás ahora mora en el cuerpo del hombre. Satanás ha entrado en nuestro cuerpo y desde allí ejerce control sobre nuestra alma. Mensaje pasado dedicamos tiempo a hablar del alma, a hablar del corazón y todas sus partes. Hoy queremos trabajar con otra parte que no hablamos la vez pasada. Por tanto, Satanás opera de afuera hacia adentro. Oiga bien, Satanás opera de afuera hacia adentro, mientras que el Señor opera en dirección opuesta, desde adentro hacia afuera. Un día Él vino a nuestro espíritu, el cual es el centro, el eje de nuestro ser, haciendo Él su morada en nuestro espíritu. Desde esta morada Él opera, saliendo de adentro hacia afuera, hacia nuestra alma. Pero por otro lado está Satanás operando desde nuestro cuerpo, oigan, desde nuestro cuerpo hacia nuestra alma. Mientras que el Señor opera desde nuestro espíritu hacia nuestra alma. Así que hay dos fuerzas encontradas. Dos fuerzas encontradas. Por eso dice el Señor, Mateo 6:10, en el cielo como en la tierra. La tierra está poseída y subyugada, pero Cristo en su oración está profetizando la autoridad y poder que había de ser ganada en su proceso de muerte, resurrección y ascensión, siendo sentado en la cumbre más alta del universo, por encima de todo principado, autoridad y poder.
Efesios 1:20, que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué es eso? Yo sé que en el Antiguo Testamento vimos a Satanás que fue donde Dios y le habló a Dios y le dijo, mira, ahí está Job y aquello que lo otro, y sabemos que Satanás se mueve en esa esfera. Pero yo le voy a decir una cosa. La esfera donde está Cristo ahora es una esfera mucho más alta, mucho más elevada, por encima, dice aquí, por encima de todo principado y de todo nombre, más alta de la que podemos pensar, la que estaba reseñada en el Antiguo Testamento. No. Esta es otra dimensión donde Dios en Cristo, por el Espíritu, se han ubicado. En el libro Estudio de Vida de Efesios, mensaje 16, sección 2, dice, la supereminente grandeza del poder de Dios también hizo sentar a Cristo a la diestra de Dios en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, lo que venga. No hay nada que pueda alcanzar esa posición. La diestra de Dios, donde Cristo fue sentado por la supereminente grandeza del poder de Dios, es un lugar honorable, un lugar de autoridad suprema. Los lugares celestiales no solo se refieren al tercer cielo, la cumbre del universo donde Dios mora, sino también al estado y atmósfera de los cielos donde Cristo fue sentado por el poder de Dios. ¿Por qué enfatizo tanto esto? Porque vamos a ver que si ejercitamos nuestra fe y creemos, aunque por un lado tenemos el lado tenebroso del enemigo y el ataque del enemigo, necesitamos tener también el lado de lo que se ha alcanzado en los lugares celestiales y la posición de autoridad que tiene hoy la iglesia en Cristo en los lugares celestiales. Pero por un lado necesitamos saber qué está pasando aquí en nuestro alrededor, pero por otro lado necesitamos tener una visión clara de qué es lo que Cristo ha logrado en su ascensión. En el versículo 21, Pablo declara que Cristo se sentó por encima de todo principado y autoridad y poder y señoría y sobre todo nombre que se nombra. La palabra principado se refiere al cargo más elevado, autoridad a toda clase de poder oficial. Poder, a la fuerza, a la autoridad, señoría, a la preeminencia que el poder establece. La autoridad que se menciona en este versículo no solamente incluye las autoridades angélicas y celestiales, sean buenas o malas, sino también las humanas y terrenales. Todo el mundo está ahí. Así que este Cristo está sentado por encima de todo. De todo. Así que por un lado tenemos la autoridad en la tierra, la situación en la tierra, perdón, donde Satanás tiene cautivo al mundo, pero por otro lado tenemos la situación en los lugares celestiales donde todo poder y autoridad le ha sido dada a Cristo. Pero Cristo hizo algo más en su ascensión y es la parte que nos corresponde ejercitar nuestra fe y creerlo. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Necesitamos ejercitar nuestra fe. Dice en el libro de Romanos, Cristo como nuestra justicia nos introdujo en una condición en la cual somos aceptables a Dios. En Efesios, Cristo como nuestra vida nos ha salvado y puesto en una posición donde estamos por encima, nosotros ahora, nosotros estamos por encima de todos los enemigos de Dios. Aquí en la esfera celestial, que tiene una naturaleza y una características celestiales, somos un pueblo celestial. Esto surgió cuando fue aplicado el Espíritu, cuando creímos. Todo esto, toda esta realidad está en nuestro espíritu, que está conectado a esta esfera alta en los lugares celestiales. Cuando Cristo dice, como en el cielo, Él estaba diciendo todo esto, hermanos. Todo esto lo estaba diciendo. Como en el cielo, Él estaba viendo todo lo que iba a estar hecho ya en el cielo. ¿Qué nos impide, después de tener esta visión tan elevada, tan alta, tan maravillosa, qué nos impide? ¿Cuál es nuestro gran problema? Bueno, 1 Tesalonicenses 5:23, que ya lo conocemos muy bien. Y también hemos estado hablando de lo que es la santificación, que no podemos dejarla atrás. Ese es todo el proceso de Dios. Dice, el Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo. Es curioso que siempre que hablamos de en nuestros cuerpos, pensamos cuando Cristo nos resucite y nos transforme. Pero necesitamos tener otra visión, además de esa que es correcta. Satanás tiene su reino en la tierra, utiliza su sistema, que ya hemos hablado del cosmos, y utiliza el terreno ganado en el cuerpo del hombre por la caída. Son dos cosas. Su sistema, que es el cosmos. Recuerde que la palabra cosmos significa mundo, y por lo menos la palabra mundo tiene tres definiciones diferentes. Una, lo que se refiere a la creación de Dios. Otra, lo que se refiere a los habitantes de la tierra. Por eso es que dice Juan 3:16 que Él amó al mundo. Y otra, que es la que está entonces en Primera de Juan, no améis al mundo, que se refiere al sistema creado. Así que son tres definiciones que usted tiene que, cuando lee la Biblia, tiene que saber a cuál de esas se refiere. Así que, por un lado, Dios está impartiendo los lugares celestiales a todos sus elegidos al entrar en el espíritu de los que invocan para Él traer su vivir a la tierra, traer la autoridad ganada como la cabeza universal. Pero, por otro lado, tenemos a alguien trabajando desde afuera hacia adentro, utilizando nuestros cuerpos. Y cuando dice que nuestros cuerpos tienen que ser santificados, no es solamente para cuando resucitemos, es ahora. Ahora. Que nuestro cuerpo entre en el proceso de santificación es crucial para poder traer el reino que opera en los lugares celestiales a la tierra. Mateo 6:13 dice, la comida para el vientre y el vientre para la comida. Pero Dios reducirá a nada tanto al uno como a la otra.
Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y se refiere a nuestro cuerpo humano. Y cuando habla de la fornicación, no solamente tenemos que estrechar el tema de la fornicación al aspecto sexual, sino es todo aquello que hacemos que viola nuestra intimidad, nuestra relación de esposo y de esposa con Cristo y la iglesia. Y cuando nuestro cuerpo es presentado para hacer algo fuera del disfrute de Cristo y la iglesia, se convierte también en una fornicación. Mateo 6:15. No sabéis, perdón, no es Mateo, corrección, es Primera de Corintios. Primera de Corintios, corrían eso ahí. Primera de Corintios 6:15 es la antesala de uno de los versículos más conocidos y que más amamos. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo conocemos. Primera de Corintios 6:17. Pero cuando miramos dos versículos hacia atrás, nos encontramos con unos versículos que nadie quiere hablar de ellos. Nadie quiere hablar de esos dos versículos, porque son grotescos y son muy fuertes. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ya no estamos hablando, ya no está hablando del alma, ya no está hablando del espíritu, está hablando de su cuerpo físico. Su cuerpo físico. Y mira lo que dice el apóstol aquí. ¿Tomaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Por qué el apóstol Pablo trae un ejemplo tan drástico, tan extremista? Porque cuando nosotros nos salimos del disfrute de Cristo y cuando nos mezclamos con el mundo, somos similares al pueblo de Israel con sus ídolos y con su derroche fuera del disfrute del Señor, satisfaciendo su carne, cuya expresión más fuerte es una ramera. Una ramera. Como mencionó el hermano Lee anteriormente, Satanás opera desde nuestro cuerpo hacia nuestra alma. Oiga eso. El cuerpo físico es la ventana del enemigo desde el exterior para llegar a dominar nuestra mente. Y aunque el enemigo nunca puede llegar a nuestro espíritu, cuando domina nuestra mente, nuestro espíritu se amortece, se entristece, se apaga y no puede fluir apropiadamente. La mayoría de nuestros pecados, si no todos, salen de nuestros 5 sentidos. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestro gusto. Un pecado siempre sale del extremo, de la satisfacción extrema de nuestros gustos humanos. Cualquier satisfacción extrema para satisfacer nuestros gustos humanos, nuestro cuerpo humano, se convierte en contaminación y se convierte en algo muy desagradable para Dios. Los deseos de la carne, el intenso apetito del cuerpo tiene que ver principalmente con el cuerpo. El hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y entró al linaje humano, a nuestro cuerpo caído, y nuestro cuerpo llegó a ser caído y corrupto. Así que cuando ellos participaron de este árbol, contaminaron el cuerpo y usaron su cuerpo para participar
de ese árbol. Cuando eso pasó, nuestro ser psicológico, nuestro corazón psicológico que hablábamos la semana pasada, se volvió lleno de concupiscencia, es decir, deseos exagerados y consecuentes para satisfacer el cuerpo. Ahora el alma y el cuerpo operan juntos. Nuestro corazón, nuestro cuerpo influye sobre nuestra alma y nuestra alma influye sobre nuestro cuerpo. El cuerpo y el alma operan conjuntamente. Es difícil detectar cuándo es el cuerpo y cuándo es el alma, pero operan juntos. Podemos decir que nuestro cuerpo es como un transmisor por el cual Satanás puede entrar y contaminar. Es un transmisor. Él va a utilizar todas las cosas externas y va a utilizar la televisión y va a utilizar su teléfono, va a utilizar compañeros de trabajo, va a utilizar personas que caminan frente a usted. Por eso necesitamos cuidar nuestros ojos y nuestros oídos. Porque nuestros ojos y nuestros oídos entonces nos pueden llevar a utilizar los otros sentidos. Y eso hace que seamos cada vez más infundidos por el enemigo. Por eso le decimos y les recordamos la conferencia que trajo nuestro hermano Rick Scarday. Padres, estén alertas con los equipos electrónicos. La pornografía, la contaminación está disponible al alcance de un botón para sus hijos. Y surge cuando menos lo espera. Y usted no se da cuenta. Pero la serpiente se sembró en su hijito. De 6 años, 7 años, 8 años, se sembró. Y eso sigue creciendo. Y sigue creciendo. Lo demás ustedes saben. No puedo entrar en detalle, pero lo demás ustedes saben. Por eso el Señor trae en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Juan 10:7 dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Mateo 10:2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las conduce afuera. En el estudio de vida de Mateo, capítulo 24, mensaje 24, dice, este camino es angosto. Está confinado en cada lado. La puerta es estrecha y el camino es angosto, porque la nueva ley del reino es más estricta y porque las exigencias del reino son más elevadas que la ley y las exigencias del viejo pacto. La nueva ley no solo tiene que ver con nuestra conducta externa, sino también con nuestros motivos internos. El viejo hombre, el yo, la carne, los conceptos humanos y el mundo con su gloria están completamente excluidos. Solamente lo que corresponde a la voluntad de Dios puede entrar. Los ciudadanos del reino necesitan primeramente entrar por la puerta y luego andar por el camino. Y no lo contrario. Es decir, andar primero por el camino y entrar por la puerta. No, entramos por la puerta. Entrar por la puerta es sencillamente empezar a andar en el camino, un camino que abarca toda la vida, y ese es Cristo.
Por eso es importante entender que muchas veces para que entremos por la puerta angosta y el camino estrecho, necesitamos la disciplina del Señor. La humanidad está en una condición deplorable, triste, terrible, y necesitamos la disciplina del Señor. Y aún después que llegamos a la vida de iglesia, el Señor necesita seguir trabajando con nosotros y disciplinarnos mediante diferentes circunstancias y cosas que surgen en nuestro diario vivir. En este nuevo alimento matutino se habla de unas langostas que vienen y habla de pululan, que comen, que lamen, que destrozan. Y él utiliza aquí el término, estos sufrimientos que a veces pasamos son como langostas. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros niños, nuestro trabajo, aún el deseo de una mejor educación, el deseo de más dinero, todas esas cosas, positivas o negativas, son langostas que nos cortan, nos pululan, es decir, caminan alrededor nuestro y nos agobian, nos lamen, nos consumen. Estas langostas hacen que nuestra vida sea una vida de sufrimiento y que nuestros días sean días en que experimentamos la disciplina de Dios. Pero la meta de todo esto es que Cristo realmente nos gane completamente y que este universo sea restaurado y que el universo entero entre dentro del orden de Dios. Fíjate que comenzamos hablando de lo más alto y hemos ido bajando hasta usted y las cosas que le suceden a usted y todo su ambiente familiar, ambiente de trabajo, toda su vida. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios no es un asunto ocasional cuando usted tiene tiempo. Hacer la voluntad de Dios es su entrega absoluta para que Dios pueda llevar adelante su propósito. Y si Dios lo eligió a usted y nos fascinó, nos gustó mucho ese asunto de la elección y la predestinación y la presciencia. Pero si Dios hizo eso con usted, Dios no va a perder la inversión. Él va a seguir trabajando con usted hasta que usted se rompa y abra su corazón y Él pueda avanzar desde su espíritu hacia su alma y empuje, como hizo el pueblo de Israel cuando entró a la tierra, sacó a los enemigos poco a poco y fue reemplazando poco a poco todas las áreas hasta que finalmente todo el pueblo entró a disfrutar. Eso lo está haciendo el Señor hoy. Colosenses nos presenta un cuadro interesante de todo lo que debemos estar alertas. Porque por un lado tenemos el Espíritu, por un lado tenemos al Señor, pero por otro lado está nuestra mente, es decir, nuestra alma y nuestro cuerpo completamente expuestos y necesitamos a veces escucharnos en lo que hacemos y decimos para que nuestra conciencia se active y nos recuerde las cosas. Hay muchos versículos aquí, se los voy a leer rapidito. Colosenses 3:5 y sigo adelante. Hacer morir. Ya saben que nosotros no podemos hacer morir nada. El Señor que habita en nosotros, al tornarnos a Él, produce el efecto mortífero de la cruz para todas estas cosas. Así que el apóstol Pablo ya presupone que usted sabe eso, así que no se lo voy a explicar, pero yo se lo recuerdo.
Haced morir pues vuestros miembros terrenales, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto es producto de nuestra carne, en combinación con nuestra alma. Y usted dirá, no, yo no hago nada de eso. Yo estoy bien ahí. Check, 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 check. Estoy bien, no tengo problema. Muy bien, vamos para el próximo, a ver. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, lenguaje soez e injurioso de vuestra boca. Ay, yo sé que ahí caímos algunos de nosotros, sí. Con uno que tenga implica que hay una abertura donde Satanás está entrando. ¿Usted pierde el temperamento fácilmente? Satanás está entrando. Que de vez en cuando se le escapa algo que no debe decir. Satanás está entrando. Que a veces tiene tanto y tanto coraje que dice cosas que no debió decir. Satanás está entrando. ¿Y dónde sale eso? De afuera hacia adentro. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus prácticas. Y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Todo esto es dentro del cuerpo de Cristo, el proceso de santificación, para lograr el Señor su filiación en nosotros. Todo eso está amarrado, no son temas diferentes. Cristo como el árbitro, hermanos. Necesitamos detenernos todo el tiempo. Cuando usted tiene problemas con su esposa, con sus hijos, con su compañero de trabajo, en cualquier cosa, usted necesita ir a Cristo como el árbitro y dejar que Él opere y trabaje dentro de usted. Muchas veces no le da la razón. Y aunque se la dé, tampoco le va a permitir que usted siga adelante. Sino que si usted se abre al Señor, Él va a impartir su paz dentro de usted. Pero lo curioso es que mi querido apóstol Pablo hace lo mismo que hizo en Efesios. Después de presentar todas estas cosas en estos versículos de Colosenses 3, mire con qué comienza el versículo 18. Casadas, está sujeta a vuestro marido como conviene el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Parece que en ese tiempo los maridos eran ásperos. Aquí en este tiempo no, pero en aquel tiempo sí. ¿O no? Bueno, quién sabe. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque todo esto es grato en el Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Y qué es esto? Hermano, lo mismo que hemos estado hablando. Todo este proceso comienza en su casa, en su familia, con sus hijos, con su esposa. No es que usted va ahora a hacer todo el capítulo de Colosenses 3:5 en adelante. No, no, no. Eso es en su casa. Ahí es el campo de batalla para que su carne sea crucificada, para que usted pueda tornarse a su espíritu y el Señor pueda avanzar. Así que tenemos una necesidad urgente de vivir fuera de la atmósfera satánica. Esto es urgente. Esto es como, yo no sé si usted de vez en cuando puede ver a alguno de los especialistas acá en Estados Unidos y a los gobernadores hablándole a sus personas sobre el virus y le dice: ya se acabó, no pueden seguir saliendo afuera, quédense en sus casas, se acabó. Mire, este virus es peor que este COVID-19. Este virus ha estado contaminando toda la humanidad por todos los siglos y tenemos la manera de pararlo. La necesidad urgente de vivir fuera de la atmósfera satánica y sí en la atmósfera de los lugares celestiales para que el enemigo sea derrotado. Entonces, tenemos una lectura especial
de hermano Lee, del libro No améis al mundo, que nos trajo mucha luz. Me excusan un segundito. Parece que el enemigo no quiere que yo la leyera. Así que me la bloqueó aquí en la computadora, pero ya saqué una copia. Vamos a leer esto rapidito. Todavía nos queda un tiempecito. Pero es muy revelador. Este libro, No améis al mundo, es un libro maravilloso. Está lleno de riquezas, hermanos. Que ha sido la base para mucho del compartir del ministerio. Y se consigue. No solamente en la librería del Living Stream, lo puede conseguir en cualquier librería. Yo lo leí cuando tendría algunos 18, 19 años. Y ahora lo volví a mandar a buscar y volví a leerlo y está lleno de riqueza. Vea este capítulo. Se llama Una naturaleza distinta, el capítulo 2. Consideremos las palabras que el Señor habló a los judíos en Juan 8:23. Y todos estos versículos usted lo sabe, pero véalo ahora desde esta perspectiva. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dice, quiero enfatizar especialmente el uso de la palabra de. El término griego es ek, el cual puede traducirse quitar, sacar de o extraer de. Implica el origen o la procedencia de donde se extrae. En el griego, ek tu cosmos, desde el mundo, del mundo. Es la expresión utilizada de, desde, del mundo. De modo que el sentido del pasaje es el siguiente. Vuestro lugar de origen es abajo. Mi lugar de origen no es este mundo. Lo esencial del caso no es si eres una persona buena o mala, sino cuál es tu lugar de origen. No nos preguntamos si es correcto esto o aquello, sino dónde tuvo su origen. Ese es el origen el que determina todo lo demás. Su origen determina todo lo demás. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De modo que cuando Jesús se dirige a sus discípulos, puede decir, utilizando la misma preposición griega, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí tenemos la misma expresión, no soy del mundo, pero además hallamos otra palabra más fuerte, yo os elegí, los saqué, los extraje, lo cual le entendemos como extraídos del mundo. En esta última instancia hay doble énfasis. Igual que en la cita anterior hay un ek, pero además el verbo elegir, ek lego. Entonces contiene otra ek. En efecto, Jesús está diciendo que sus discípulos han sido elegidos para ser extraídos del mundo. Y esa es la definición de la iglesia. En la vida de todo creyente existe este doble ek, esta doble salida de la infinita creación llamada cosmos y multitud de seres humanos que pertenecen y están involucrados en ella. Dios nos ha sacado de allí. De ahí proviene el nombre eclesia, iglesia, quienes Dios ha llamado y ha sacado. De en medio del gran cosmos, que en el primer mensaje le llamamos, ¿qué? El basurero universal. El gran derrumbe. Aquí el hermano lo está trayendo. Fuimos sacados de ahí. Nos llama a salir afuera. No existe ningún otro llamado por parte de Dios que no sea para salir fuera del mundo. La iglesia. No existe solamente iglesia.
llamados, sino los llamados fuera. Dios nos ha llamado para salir y vivir en el Espíritu, fuera de este sistema mundano en el cual nacimos sin posibilidad de escape. Pero Él nos llamó y nos separó. Voy a ir un poquito más abajo por causa del tiempo. Si miramos nuestro pasado, somos iglesia, pero si observamos nuestra vida presente, en Él somos el cuerpo de Cristo, la expresión sobre la tierra de aquel que está en el cielo. Desde el llamado hemos sido sacados del mundo y por otro lado, tenemos una nueva vida. No somos del mundo, sino de arriba. Por un lado, somos un pueblo escogido, llamado y liberado de este sistema mundano. Por el otro, somos un pueblo regenerado y sin ninguna relación con este sistema. Por eso dice, vean esto, qué interesante. Juan dice que descendía del cielo de Dios. Apocalipsis 21:10. Como pueblo de Dios, el cielo no es nuestro destino, sino nuestro origen. La vida que tenemos, la tengo ahí ennegrecida, como un don de Dios, viene del cielo y nunca ha existido en el mundo. Hermanos, necesitamos expandir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta que el Señor nos ha sacado, nos ha librado y nos ha puesto en otra dimensión mucho más alta, mucho más elevada. Cuando el Señor habla de que nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Él, lo que está diciendo es que ya nuestra herencia, nuestra descendencia y nuestra familia no tiene que ver nada con la tierra. No tiene que ver nada con la tierra. Por eso es que el Señor en Hebreos nos llama a los muchos hermanos. Y por eso el Señor también menciona en Juan quién es mi madre, quiénes son mis hermanos y quién es mi hermana. Los que hacen la voluntad de Dios. Hoy estamos en una nueva familia de Dios, con un nuevo origen. ¿Saben? Los cristianos están deseando morirse para ir al cielo, pero se van a llevar una gran decepción, porque una vez que lleguen allí, ya el cielo no tiene función, porque el cielo viene a la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por eso este versículo en Juan 3:12, el Señor hablándole a los judíos y a los discípulos también en cierta medida, si os he dicho las cosas que están en la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las que están en el cielo? Hoy estamos hablando de las cosas que están en el cielo. Hoy estamos diciendo que su herencia, su origen y todas las cosas, el Señor ya las ha separado para nosotros. Usted puede llamarse Rodríguez, puede llamarse Quintero, puede llamarse el apellido que sea, pero eso es algo temporero. Usted tiene un nuevo nombre. Usted tiene un nuevo nombre porque usted tiene una nueva familia, un nuevo origen y un nuevo padre. Nada en esta tierra corresponde con ese origen y con ese padre. Por eso este versículo de Nicodemo que hemos escuchado tantas veces tiene tanta relevancia. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué fue lo que le está diciendo ahí? Mira, tu estructura humana y tu relación con Satanás no te permite entrar al disfrute del reino. Lo único que podemos hacer contigo es
eliminarte y nacer de nuevo. Y ya saben la historia, él jamás pudo entender eso. Y todavía hoy nosotros, aunque lo aceptamos y decimos amén, todavía seguimos viviendo en esta atmósfera. Todavía tenemos dudas en nuestro corazón de todo lo que el Señor ha logrado en nosotros en los lugares celestiales. Por eso dice en Colosenses 3:1, si pues fuiste resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, sentado a la diestra de Dios, donde estamos nosotros. En Dios está hecho, pero depende de nosotros para que se consume. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todo eso está hecho ahí. ¿Y saben qué? Una vez que nosotros entremos a entrar al disfrute, vamos a empezar a participar de la Jerusalén de arriba. Gálatas 4:26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué es eso? Ahora nosotros somos el Israel de Dios. ¿Y saben cuál es el centro y la parte más importante para un judío? Jerusalén. Esa Jerusalén está ahora operándose y formándose en los lugares celestiales. ¿De qué está formada? De todos aquellos que entran y viven en su espíritu. Y se va formando lo que Dios desea para cumplir su propósito. Por eso necesitamos renunciar a Satanás, vivir por la puerta estrecha y mantenernos conforme a la herencia que tenemos en los lugares celestiales, que nos va a llevar a ser el Israel de Dios. Necesitamos que Dios mismo se siga forjando en nosotros mediante el proceso de santificación. Si hacemos eso, Él nos hará los príncipes victoriosos que ejecutan su autoridad y representan su gobierno. Hoy estamos trabajando para permanecer en esa dimensión celestial fuera de la contaminación satánica, para que seamos entrenados y perfeccionados, para que lleguemos a ser los príncipes que llevamos adelante la economía de Dios por la eternidad. La Jerusalén de arriba es la atmósfera en donde todos vamos siendo formados. Esa Jerusalén un día vendrá del cielo. ¿Saben cuándo? Cuando el peso de gloria de todos los hijos la traiga a la tierra. ¿Han escuchado ese versículo? 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros ¿qué? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué es el peso de gloria? Es Cristo formándose en nosotros, expulsando todo lo que es Satanás de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y eso nos mezcla con la Jerusalén que está en los lugares celestiales. Y poco a poco, entonces Cristo vendrá a hacer su hogar en nosotros y el enemigo no tendrá más lugar, como cuando Satanás venía y Cristo dijo, ese nada tiene conmigo, nada tiene en mí. El Señor está trabajando en nosotros para que un día podamos decir, Él nada tiene en nosotros. Finalizo con una lectura de capítulo 13 de los profetas menores. Hay 3 áreas que necesitamos estar alertas. La era presente, dónde estamos y nuestra meta. La era presente, vivimos en una era, una continuación de eras que precedieron, en la que el Señor continúa su mover. Él está trabajando
entre los judíos y por medio de las naciones a fin de realizar su economía en la edificación del organismo del cuerpo de Cristo. Al final el Señor sacará un remanente de su pueblo, pero corresponde a la iglesia trabajar eso. ¿Dónde estamos hoy? Debemos ver que al presente nosotros, los creyentes en Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, el organismo del Dios triuno. Como miembros de Cristo debemos aspirar a ser los vencedores, los valientes, que vamos a retornar con Cristo para la batalla de Armagedón. Por eso necesitamos estar claros de nuestra meta como miembros del cuerpo de Cristo, que es el agrandamiento, la manifestación del Cristo que intrínsecamente. No es una cuestión externa, no es una cuestión de una buena apariencia externa. Lo que queremos ver es el agrandamiento del cuerpo de Cristo en nosotros por el Espíritu. Esa es la meta de Dios. Dios lo está trabajando por medio de la santificación, pero necesitamos mantenernos alertas de toda esta contaminación y de toda la influencia que entra por nuestros cuerpos, neutralizando la operación que Dios está trabajando desde los lugares celestiales, de las cuales nosotros tenemos el derecho. Señor, te presentamos esta palabra. Grábala, fíjala en los corazones de nuestros hermanos. Avanza tú en nosotros. Perdónanos por haberte detenido. Hoy nos rendimos a ti completamente. Sigue ganando las áreas que aún siguen ocupadas por tu enemigo. Sé tú, Señor. Confiamos en ti. Te amamos. Amén.